calculen la inercia al Y, ¿no? Sí, ¿cuánto han sacado la inercia al Y? 1/80, ¿verdad? Sí. ¿Qué había uno de sus compañeros que tenía la tabla, ¿no? De inercias. ¿Está por ahí? 1/80, ¿no? Sí, ¿cuánto les ha salido? 1/80. Cuando se trata de momentos de inercia también hay un término que se llama producto de inercia. ¿Sí? Y el producto de inercia de una sección cualquiera de X, Y, esto es Y, esto es X. Este es el centro del sistema de referencia y el producto de inercia es la integral de X por Y por el dA. A eso denominamos nosotros producto de inercia. ¿Sí? Ese es producto de inercia. Los que están con gorras, sáquense por favor las gorras. Entonces, de esa manera, este es otro valor que se puede dar. ¿Cuál es el ejemplo? ¿Cuál es el ejemplo? ¿Qué ejemplo es el que hemos calculado en la anterior clase? ¿Qué ejemplo es este? 2, ¿no? Para el ejemplo 2, determinamos el producto de inercia. Entonces, el producto de inercia es la integral de X por Y diferencial de área. ¿Sí? Esto es para nosotros una integral doble, ¿no? ¿En qué límites? 0 a B, 0 a H sobre B cuadrado. X cuadrado, multiplicado por X por Y, y aquí de Y, ¿no? De Y Y luego de X, ¿correcto? ¿Sí hemos hecho, no? Sí. ¿Verdad? Listo. Entonces, ¿qué voy a integrar primero? 0 a B. Como el de Y, primero Y cuadrado medios, ¿no? Y cuadrado medios, ¿qué es? Es X por Y cuadrado límite superior es H, B cuadrado, X cuadrado, esto al cuadrado, sobre 2, ¿verdad? Así queda, ¿no? Y cuadrado medios de X. ¿Esto qué es? Es H cuadrado, B cuarta, ¿no? 2, B cuarta, B cuarta. Y multiplicar la integral 0 a B de X a la quinta, ¿no? A la quinta de X. ¿Esto qué es? Es base a la sexta, ¿no? Va a ser H cuadrado 2B cuarta. Y aquí tenemos base a la sexta sobre 6. Por lo tanto, la inercia de X, ¿cuánto viene a ser? B sexta con B cuarta, B cuadrado, ¿no? Sería base cuadrado, altura cuadrado dividido entre 12. ¿Sí? Y ese es el valor que tienen ustedes como el momento de inercia, el producto de inercia aquí. ¿Sí? Pero ahora voy a hacer esto, voy a llevar al sinusoide, ¿sí? Para calcular
calcular el momento, el producto de inercia respecto al centroide ¿sí? ¿A qué me refiero? Tienen ustedes esta parábola, ¿verdad? Sí, así está. ¿Sí? ¿Conocen ustedes este origen que aquí me da X, Y? Y el otro valor está aquí, X sub C, Y sub C. ¿Sí? ¿Cuánto es esta distancia? ¿Cuál es la fórmula para el teorema de Steiner? El teorema de Steiner, para producto de inercia, el teorema de Steiner para producto de inercia Ix y es igual a Ix sub C, Y sub C más el área de la figura por la distancia en X por la distancia en Y. ¿Sí? Este es el teorema de Steiner, pero para producto. ¿Qué me está diciendo? Que el momento de inercia al centroide es igual al momento de inercia, perdón, el momento de inercia de un eje cualquiera es igual al centroidal más el área por la distancia en X y distancia en Y. ¿Quién es la distancia en X? Esto, ¿no? Esto es Bx. ¿Quién es la distancia en Y? Esto. ¿Sí? En su caso, ¿cuánto es Bx? Área primero. Bx, By. ¿El área cuánto es? La base altura cubo, ¿no? Base altura tercios, perdón. Bx. ¿Cuánto varía esto? Tres sobre 10 de la base, ¿no? Y la altura 3 cuartos. Y esto 3 sobre 10 de H, ¿no? Así, ahora sí, ¿no? Entonces fíjense que ya tengo esto. ¿Y qué tengo yo? ¿Tengo el momento de inercia centroidal o tengo al eje? En este momento, ¿eso qué es? El eje. El sistema a los ejes a la base, ¿no? No es el centroidal. Pues, ¿qué voy a hacer? Si yo quiero sacar los centroidales, tengo que restarle a este producto este valor, ¿no? ¿Sí? Y entonces, ¿este valor cuánto es? Base cuadrado, altura cuadrado sobre 12 menos el área. ¿El área qué es? Base, altura sobre 3. ¿Sí? Distancia en X, 3 cuartos de la base. Distancia en Y, 3 décimos de la altura. ¿Sí? Pueden ustedes hacer operaciones. ¿Cuánto me sale X sub C y Y sub C? ¿Cuánto le sale? Ahí tengo 3 con 3 se va, me queda 3 sobre 40, ¿no? Entonces 1 sobre 12 menos 3 sobre 40. ¿Cuánto sale? 1 sobre 120. ¿120? Sí. Entonces,
1 sobre 120 base cuadrado, altura cuadrada. Este es el valor, positivo o negativo. El signo positivo, ¿verdad? Entonces, miren, resumo. En las tablas ustedes que van a tener, ¿quién me mostró esa tablita? ¿De quién era la señorita que me mostró? Aquí está mi tabla. Miren, normalmente a ustedes les va a ser necesario calcular los momentos de inercia generalmente de figuras conocidas, ¿no? ¿Por qué digo de figuras conocidas? Porque por ahí empezamos. Una figura compuesta cualquiera es la suma de figuras simples, ¿no? Imagínense un cajón de un puente, en realidad es la suma de un triángulo más un rectángulo, ¿no? Son la suma. Entonces, esta suma, yo tengo que calcularme mis figuras simples. Aquí están. Y cuando ustedes tienen eso, miren por ejemplo, así les van a dibujar. Así está la figura, ¿no? Y siempre les van a dar dos tipos de valores. A veces les van a dar respecto al centroide, que es ese, ¿no? Aquí está el centroide, ¿no? Aquí está X centroidal y aquí está Y centroidal, ¿sí? Les va a decir, esto es base, esto es altura, ¿sí? Y les va a decir esta distancia de aquí, así, así es. Así. Les va a decir, esta distancia se llama YC, ¿no? Y esta distancia se llama XC, ¿sí? Y este es el centroide. Y la distancia de esta base, este es el valor B, es el valor B, ¿sí? Base altura, ¿no? Entonces, miren, ¿cuánto vale el área? Base B por altura H tercios. ¿Cuánto vale X sub C? Del vértice. Del vértice vale 3/4 de la base, ¿no? Del vértice. ¿Esto cuánto sería entonces? Si esto es 3/4, ¿qué es esto? Un cuarto, ¿verdad? Es por lógica, ¿no? Un cuarto. Ahora, de aquí, ¿cuánto es YC? 3/10 de la base, ¿no? De la base, esto es 3/10 de H, ¿no? Si esto es 3/10, ¿cuánto es esto? 0,7, ¿no? Esto es 7 décimos, 0,7, ¿no? Entonces 0,7 de H, del vértice. Y aquí les van a dar siempre, les van a decir inercia centroidal, inercia Y centroidal y producto de inercia centroidal. Miren, y ahí están los valores que nosotros habíamos calculado. 37 sobre 2100 de la base por la altura al cubo. 1 sobre 80 de la altura por la base al cubo. Y 1 sobre 120 de la base al cuadrado, altura cuadrada. ¿Correcto? Y miren esta tablita ya está concluida. Y así aparece, ¿no? ¿Sí? Entonces, yo después les voy a pedir que hagan esta deducción para varias figuras. ¿Tienes esto? Entonces, aquí vamos a hacer una práctica. Voy a hacer esa práctica todavía, ¿no? De demostrar por integrales. ¿No? Demostrar por integrales los valores de área centroide momentos de inercia centroidales y este es
el área, a esto le llaman X sub C y Y sub C, y aquí tenemos inercia de X, inercia Y, producto, ¿sí? ¿De acuerdo? Para las siguientes figuras, para las figuras. Y ustedes van a ordenarse en una tabla, ¿ya? Una tabla. Las figuras que les voy a pedir va a ser el rectángulo de base altura. El triángulo de dos maneras, ¿ya? Hay un triángulo que va a ser así, donde esto es la base y esta es la altura. Pero el otro triángulo que van a calcular va a ser así. Esto es base, esto es altura. ¿Ya? Van a calcular la circunferencia completa. La circunferencia completa de radio L. La semicircunferencia de radio L y el cuarto de circunferencia de radio L. Van a calcular la circunferencia completa, la media circunferencia y el cuarto de circunferencia. Y luego van a completar con lo que hemos hecho, el cálculo de la parábola y igual a kx cuadrado y el cálculo de la otra parábola que viene así, ¿no? Esta viene así, la otra viene así, así, base, altura, ¿no? Pero esta es una parábola que se abre así. Y esta parábola esto es x igual a k por y cuadrado, ¿sí? Base altura, base altura, base altura, r, y igual a kx cuadrado y x igual a k por y cuadrado, ¿sí? K por y cuadrado. ¿Están de acuerdo? De esto, por favor, ustedes hagan el cálculo por integrales, ¿ya? En el caso de la media circunferencia, usen coordenadas polares, no las rectangulares, porque es un poco más complicado, ¿no ves? Con las rectangulares, con polares es más sencillo. A ver si un ejemplo lo hacemos, ya más adelante, ya les explicaré. Y lo van a ordenar en una tabla, ordenar en una tabla en la que van a poner así, aquí, figura, área, x sub c, y sub c, inercia x, centroidal, inercia y centroidal, y el producto. ¿Ya? ¿Sí? No, a veces estos son valores respecto a valores centroidales, ¿no? Centroidales. Pero muchas veces las tablas también nos dan a veces respecto a su base o respecto a su lado, ¿no? ¿Sí? Como por ejemplo, respecto a la base de esta figura, respecto a su base, ¿cuánto es el momento de inercia? Es aquello, ¿eh? Base cuadrado, altura cuadrado sobre 12, eso es a su base. Pero al centroide es sobre 80, ¿no? Se ven esas diferencias, ¿no? Esto por favor aquí me lo van a ordenar. Van a poner la figura, base altura, centroides B medios, H medios. El valor de la inercia es base altura cubo sobre 12, altura base cubo sobre 12 y esto es 0. ¿Sí? Normalmente si la figura tiene un eje de simetría, el producto de inercia de esa figura es 0, ¿no? ¿De acuerdo? ¿Sí? Ya. Veremos ahora propiedades
geométricas para figuras compuestas. ¿Sí? ¿Qué pasa con figuras que son compuestas? Se llamamos figuras compuestas aquella sección que está conformada por varias figuras. Por ejemplo, ¿no? Podría ser una sección de este tipo, miren, así. Así por ejemplo, ¿sí? ¿Verdad? Si dibujo esa sección y les digo que esta es la sección total, todo esto es la sección total, si esa es la sección total, ¿qué va a suceder? Hablaremos del área. El área, ¿qué va a ser igual? Va a ser igual a la suma de las figuras simples que están conformando esto, ¿no? Entonces uno dice, a ver, esta figura total, ¿cómo lo puedo descomponer? Uno diría hasta aquí, ¿no? Sería una figura 1. Hasta aquí una figura 2. Y hasta aquí una figura 3, ¿no? O sea, para mí esta es el área 1. El área 2, aquí viene el área I, el área N, ¿no? Así sería, ¿no? El área termina siendo la sumatoria de las áreas I, desde I igual a 1 hasta N. Ahí está. ¿Ya? Cuando la figura es compuesta, la figura total es la suma de las figuras, ¿no? Ahora, el centroide. ¿Cómo vamos a hacer para el cálculo del centroide? Para el cálculo del centroide, ustedes se van a descomponer cada figura, ¿no? Miren. Es decir, esta figura total es esta figura más esta figura y más esta figura, ¿no? ¿Sí? Pero todas respecto a su centroide. Nos vamos a adoptar un sistema de referencia arbitrario. ¿Sí? ¿Qué tienen que hacer primero? Inicialmente se adopta un eje de referencia X y Y arbitrario. ¿Recuerdan lo que han podido ver en física así? ¿Qué nos decía? Que uno se adopta esto, ¿no? Si la figura es de eje simétrico, ¿dónde conviene darse el eje? En el eje de simetría, ¿no? Sí. Y si la figura es de diferentes formas, lo que conviene a veces es que toda la figura esté en el primer cuadrante, ¿no? Para evitar estar con signos en los valores, pero bueno, eso depende. Entonces, inicialmente se adopta un eje de referencia arbitrario, ahí está. Entonces, ese eje de referencia, aquí está, Y, X. Para esta segunda figura, miren, no está aquí el X, Y, ¿no? No está aquí. Está aquí, Y, X. Y para esta otra figura lo mismo, ¿no? El X, Y no está en este vértice, miren. Su Y está, entiende la figura total, está ahí, ¿no? ¿Sí? Entonces,
¿Recuerdan ustedes cuál era la integral? Perdón, ¿cómo era el centroide? ¿El centroide qué era? Era la integral de x de a sobre a. ¿No? Así era, ¿no? ¿Se acuerdan? En este caso, cuando son figuras compuestas, aquí es una sumatoria, ¿no? Es la sumatoria de las áreas sub i por su x sub i dividido entre el área. ¿Sí? Es decir, ¿qué va a ser? El área 1 voy a multiplicar por su centroide x1. El área 2 por su valor de centroide 2. El área i por su valor i. Y el área n por xn dividido entre el área total. ¿Sí? Ese es el x. Joven, el joven de barbijo, despertarlo. Joven, vaya a mojarse un ratito, anda a salir y despejar. ¿Verdad? Así es. Lo mismo del y sub i, el y centroidal de la figura va a ser sumatoria del área i por su y sub i dividido entre el área. ¿Sí? ¿Qué es esto? Área 1 por su y1, área 2 por su valor y2 y área i por su valor y sub i. Y aquí el área n por valor y dividido entre el área total a. ¿Está bien? Eso es. ¿Qué es xi? Y sub i. ¿A qué llamamos x1 y y1? x1 y y1. Los valores son las coordenadas de cada figura. Si esta es la figura 1, ¿dónde está el centroide de un rectángulo? Aquí, ¿verdad? Entonces esto es x1 y esto es y1. ¿Ven? ¿Cuánto valdría x1 si esto es b, el ancho b? B medios, ¿verdad? Pero ahora, ojo, si esta es la figura 2, aquí está el centroide, ¿verdad? A la mitad del ancho, a la mitad. Pero ahora les pregunto, ¿cuánto vale su x2? ¿Vale b medios también? No, ¿verdad? Es b medios más la distancia que tengo yo al eje, ¿verdad? Y lo mismo es aquí, esto es y2. ¿Sí? Miren, ¿dónde está el centroide de un triángulo? Está generalmente a 1/3 de la base, ¿no? Esto es 1/3, pero mi x tiene que ser al eje, ¿no? Y lo mismo esto, y3. Entonces, estas son las coordenadas del centroide de cada figura y, ¿sí? Son las coordenadas del centroide de cada figura y respecto son las coordenadas del centroide de cada figura y respecto al sistema de ejes x, y adoptado como referencia. ¿Sí? O sea que ustedes tienen que hacer eso y eso hay que tener un poco de cuidado, porque una cosa es la tabla que uno tiene y otra cosa es lo que está aquí. A veces la figura está al revés, ¿no? El vértice está a la izquierda, a la derecha. Eso hay que interpretar bien. Ahí es donde la práctica les va a hacer entender eso, pero a veces ahí es donde más fallan, ¿ya? ¿Y qué termina siendo XC y S? ¿Qué es XC y S?
Este es el centroide de la sección, ¿verdad? Este es el centroide. Posición del centroide de la figura total. ¿Sí o no? O sea, yo estoy sacando la figura total. ¿Dónde va a estar el centroide? Si uno ve el X, ¿creen ustedes que esté en la mitad aquí? ¿Más a este lado o más a este lado? Más hacia la izquierda, porque aquí hay más área, ¿verdad? Es como que por aquí va a estar, ¿bien? Ahí. Entonces uno ahí grafica y dice, aquí está el YC, esto es mi XC. Esto. Eso es XC. ¿Y qué es YC? La coordenada en Y, ¿no? ¿Ustedes creen que está a la mitad arriba o a la mitad abajo? Arriba no creo, porque hay un hueco. Más seguro es que esté por aquí, ¿no? ¿Sí o no? Entonces, aquí está el centroide. Ese es el centroide y esto es YC. ¿No? ¿Se entiende, no? Lo voy a borrar aquí. Aquí voy a dibujar. Esto es YC. Esto es YC y esto es X. Y aquí está su centroide. ¿Sí? Entonces, de esa manera encuentran el centroide cuando la figura es compuesta. ¿Sí? Luego viene ahora el producto de inercia. Justamente el producto de inercia. El producto de inercia es una aplicación directa del teorema de Steiner, ¿ya? Yo voy a aplicar el teorema de Steiner para encontrar el momento a este eje. ¿Cómo encuentro yo el momento de inercia a un eje común? Y esto quiero que entiendan porque es una propiedad. Miren, si yo tengo una figura aquí, 1, ¿sí? Tengo una figura 2, tengo una figura por aquí 3, ¿ya? Esta es una figura 1, una figura 2, una figura 3, ¿sí? Cada una de estas figuras tiene su centroide, ¿no? Miren. ¿Sí? ¿Qué conocen ustedes generalmente de cada figura? Su centroidal, ¿no? Yo puedo calcular su momento de inercia centroidal aquí. Inercia X1, ¿no? Inercia X2. Inercia X3. Ahí está. ¿Sí? Inercia 1, inercia 2, inercia 3. Ahora aquí vamos a hablar de suma del momento de inercia. ¿Sí? Suma de momento de inercia. Ustedes no pueden sumar en forma directa. Yo no puedo decir de estas tres figuras la inercia es 1 más 2 más 3. ¿Ya? No se puede hacer eso en forma directa. Solamente se va a dar la suma de momentos si las inercias de cada figura están respecto a un eje común. ¿Ya? Únicamente se suman inercias, ¿sí? de las figuras, de cada figura, si estas están calculadas respecto a un eje común. Eje común para todas las figuras.
común, respecto a un eje común y paralelo, ¿ya? Y paralelo a todas las figuras. Es decir, miren lo siguiente. Reitero, no podemos sumar inercias si estos ejes no están en una misma línea. Entonces, ¿qué voy a hacer? Me voy a adoptar un eje aquí, miren. Me voy a adoptar un eje que va a ser común. Miren, ahí está. Un eje. Este eje va a ser común para las tres figuras. Y entonces, ¿cuál sería la inercia de esta figura aquí? ¿Cuál va a ser la inercia de la primera figura al eje X? No va a ser este valor en forma directa, ¿no? Ahí van a usar el teorema de Steiner, miren. ¿Cuál es la inercia al eje? Llamaremos, si quieren, ustedes llámenle X centroidal, ¿no? Le voy a llamar C. ¿Qué va a ser? Va a ser a la inercia X1, aquí, centroidal, ¿verdad? ¿Qué dice el teorema de Steiner? Hay que sumarle el área por la distancia, ¿no? Al cuadrado, ¿no? Bien, esta es la distancia BY. Entonces, la inercia en X más el área 1 por el valor de Y al cuadrado, ¿sí o no? ¿Cuál es la inercia? Esto es de la figura 1, ¿no? X centroidal de la figura 1. Miren la inercia al eje XC de la figura 2. ¿Cuál sería de la figura 2? De esta figura 2. ¿Cuál sería su momento a este eje? El área 2, miren, inercia X2, área 2, por la distancia BY al cuadrado, ¿sí? Esto es BY1 y esto es BY2. Esta, ¿no? BY1, BY2. Y esta distancia BY3. Y así voy sumando, ¿sí? Pues la otra inercia, ¿no? Inercia X 3 y X3 más el área 3 por la distancia 3 al cuadrado. ¿Ya? Si estoy haciendo un eje común y de ahí sumo, las inercias, ¿sí? La inercia total va a ser IXC1, IXC de la figura 2 y IXC de la figura 3, ¿no? Así. Aquí observen lo siguiente. Ustedes de este cálculo sacan XC y S, ¿no? ¿Dónde está XC y S en la figura? Aquí. ¿Sí? Si ustedes copian este eje, aquí va a estar, ¿no? Este XC, aquí. Aquí. ¿Sí o no? Y es la misma pregunta, ¿no? ¿Cuál es el momento de inercia a la figura total? ¿Cuánto es? Va a ser el momento de esta figura que lo voy a llevar a este eje, ¿no? Más el momento de la figura 1 centroidal de la figura al centroide de toda la figura total. Tengo el momento de inercia centroidal de la figura simple, lo voy a llevar por Steiner al centroide de toda la figura, ¿sí o no? O sea que aquí es igual la inercia al centroide de la figura total, es igual a la suma de todas las figuras, pero que traslado a este eje, ¿no? Entonces de ahí va a salir lo siguiente, Para figuras compuestas, el momento de inercia al eje centroidal, ¿sí? Va a ser igual a la sumatoria del momento de inercia centroidal de la figura simple más el área de la figura simple, ¿correcto? ¿Verdad? El área simple, ¿por qué? Por su distancia, ¿no?
¿Cuál era la distancia? La distancia del centroide al eje. Aquí no tienen esa distancia en forma directa, miren, aquí yo tengo el valor Y1, ¿no? Y tengo aquí, ¿qué tengo aquí? ¿Cuánto vale esto? YC, ¿verdad? Entonces, la diferencia es el brazo, ¿sí o no? ¿Cuál es la distancia de la figura simple 1 al eje? Va a ser la diferencia de del Y1 menos YC, ¿no? Por eso es que esto se escribe, aquí se pone Y sub I menos Y sub C de la figura total al cuadrado. ¿Qué estoy haciendo en realidad aquí? Estoy aplicando el teorema de Steiner, ¿no? Tengo el momento de inercia de la figura simple y más el área por la distancia al cuadrado. ¿Y la distancia qué es? La diferencia del YI menos el YC. Esa es la distancia al eje, ¿no? Entonces, esta es la fórmula general, ¿ya? Esa es la fórmula general que van a usar. El valor del Y sub C lo mismo, es sumatoria de la inercia Y sub I, que es la inercia del eje Y, más el área I, por la distancia XI menos XC. Ahí está, ese es el teorema de Steiner, ¿no? Este teorema de Steiner es al otro eje, al eje vertical, pero es el mismo análisis, jóvenes, miren, es el mismo análisis. Yo tengo este eje, ¿no? Y tengo el centroidal. ¿Qué voy a hacer? De esta figura lo voy a llevar al centroide, ¿no? ¿Cómo voy a hacer? El área por su distancia perpendicular. Si me pide la inercia Y, ¿quién va a entrar aquí? El valor perpendicular X, ¿ya? Eso tienen que acordarse. Si aquí dice XC, ¿quién entra aquí? Y, claro, o sea, de eso tienen que acordarse. No es como en el centroide, si aquí dice X, ¿quién está aquí? X, ¿verdad? Aquí no, aquí es el brazo, el perpendicular, ¿ya? Y el producto de inercia, ¿cuánto es? Igual va a ser una sumatoria del producto de inercia centroidal, ¿sí? El área 1, XI menos XC, Y sub I menos Y sub C. Así que, y ese es esto es lo que ustedes anoten así como formulario, ¿sí? Eso anótense como en el formulario. Y la explicación de estos valores, aquí lo vamos a escribir. Aquí lo vamos a escribir. Fíjense lo siguiente. ¿Qué es inercia XI? Inercia Y sub I, X sub I, Y sub I. ¿Qué es esto? Estos son los momentos de inercia centroidales de cada figura I, ¿sí? Esos momentos son los que están en su tablita, ¿no? Lo que usted tiene aquí está nuevamente en su tabla. Como lo he agarrado yo. Está ahí, ¿no? Entonces, fíjense, estos valores que están aquí en la primera parte son los que sacan de la tabla, ¿ya? Es eso directamente. Y los demás valores ya los conocen, ¿no? Este es el área de la figura I, este es su centroide de cada figura I, y este XC y S es el centroide de la figura total, ¿verdad? Que ya está todo claro. Existen algunas propiedades, por ejemplo, que vale la pena que las memoricen un poco, porque a veces ustedes cometen algo. Primero, IX y Y son valores siempre positivos. ¿Sí? No hay
forma de que el momento de inercia X o Y sean negativos. O sea, no hay eso ¿sí? Nunca un valor de momento de inercia X o de Y va a ser negativo. No puede pasar. ¿Sí? Si a ustedes les sale así, está mal, algo está mal, directamente, ¿no? El producto sí. El producto de inercia puede ser positivo o negativo. Eso sí. El producto sí puede ser positivo o negativo. A veces sale más, a veces sale menos. Eso sí, ¿no? Ahora, si un eje de referencia es de simetría, el producto de inercia es cero. ¿Ya? Es decir, por ejemplo, ¿no? Si yo tengo una figura de este tipo, así, como les había alguna vez dibujado esto, ¿no? Ahí está. Y bueno, está muy bien dibujado, pero si yo les digo, ¿cuál es el eje de simetría de este? ¿Verdad? Ese es eje de simetría, porque este lado es igual a este lado, ¿no? Es de simetría. Y no interesa dónde está el otro puede estar aquí, miren, X, Y, ¿verdad? Basta que un eje sea de simetría, basta que o X o Y sean de simetría, para que el producto sea cero, ¿verdad? Sea cero. Entonces, miren lo siguiente. Si yo les dibujo un rectángulo y les digo que esto es X y Y, ¿cuánto vale su producto? Cero. Si ustedes tienen una media circunferencia y les digo que aquí está X y el Y justo está en su simetría, ¿cuánto vale el producto? Cero. O sea, toda figura de ejes con eje de simetría va a ser cero. ¿Sí? ¿Sí? Y cuidado con perder el tiempo, ¿ya? A veces una figura es simétrica, un eje, y vale la pena calcular el X centroidal. ¿Ya para qué, verdad? Lo colocas directo en el eje de simetría. El eje no necesitas calcular. ¿Para qué vas a calcular? Sabes que está en el centro. ¿De acuerdo? Esta primera parte, entonces, hay que practicar, ¿ya? Practicar, no hay otra manera que no sea haciendo ejercicios. ¿Sí? Muy bien. Tenemos un ejemplo, ya un ejemplito, que no sé si aquí el tiempo va a alcanzar, pero vamos a tratar de hacer. Bueno, primero para darnos. ¿Han hecho estos ejercicios en física así? De momento de inercia. ¿Se acuerdan? Hacían unas tablitas, ¿verdad? Unas tablas de propiedades. Tenemos un ejemplo. Por ejemplo, 2, 3, 1, 3, ¿no? Determine los momentos de inercia centroidal de la figura.
un cuarto de circunferencia. Viene hasta acá. Esto viene así. Esto baja hasta abajo. Y esto viene así. Y esto viene así. Así va. Así. Y es esto que queremos que se calcule. Vamos a cortar. Centímetros, 15, 4, 10, 8 centímetros, 15 centímetros, 5 centímetros. La parte de figuras compuestas, lo que hay que cuidar un poco, reitero, como hace un momento les decía, ¿no? El valor del centroide, esa parte hay que calcular bien. Y luego ser seguros en el procedimiento. Siempre les decía al inicio, uno tiene que tener una idea de dónde aproximadamente está el centroide. A ver, analizaremos dónde está el centroide en X. ¿Dónde está el valor del centroide en X? De aquí, ¿va a estar a la mitad? Más o menos esto es 24. ¿Estará en 12? ¿O de 12 hacia allá? ¿O de 12 hacia allá? A este lado, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hay más área aquí, ¿verdad? Esto va a hacer que el centroide se venga más aquí. Entonces, ¿como cuánto creen ustedes que va a dar el centroide? Más o menos es una aproximación, ¿no? Yo diría que unos 10 más unos 15, ¿no? ¿Sí? Entre 15 y 16 centímetros, por aquí va a estar. ¿Por aquí está bien? ¿Ya? Que de esos 15 sea 10 más 15, unos 16 centímetros. En mi mente ya tiene que estar un valor más o menos lógico, ¿no? O sea, tiene que haber un sentido común en su valor. Ahora, 16 entonces. Ahora, aquí, ¿dónde creen que esté la figura? ¿Estará más hacia arriba o más hacia abajo? Aparentemente, claro, a pesar de que esto es así, esto es más área, ¿no? Claro, pero aquí está más difícil, ¿no? No se puede apreciar del todo. Yo diría, me juraría que está un poquito más arriba de 8, ¿sí? Yo diría que está entre 10, ¿sí? Exagerar, ¿no? Pero miren ustedes, al inicio ya tienen que tener un valor. Si yo estoy diciendo que me sale, más o menos me va a salir 15, que me salga 7, ¿qué diría? Que está mal, ¿no? Ese es su sentido común. Por eso les digo, una cosa es calcular el valor, pero antes su cerebro ya tiene que tener una lógica del valor, ¿no? O sea, ¿cómo puede ser ese valor? Ya, eso es lo primero. Ya entonces yo tengo ya la idea clara de cuánto puede ser el valor. Ahora aquí empiezo con el cálculo. Primero voy a calcular el área. Lo primero.
¿Qué les han dicho en física? Lo mismo que voy a decir yo. Esto puede ser suma o resta, ¿no ves? Al final el área total es la suma o resta de áreas. ¿Cuántas figuras pueden ser acá? Siempre hagan el cálculo con el menor número de áreas posibles, ¿no? Se trata de no hacer mucha fracción, ¿no? ¿Cuántas aquí? 3, ¿verdad? 3. Miren, así. Es bastante razonable esto, ¿no? Un rectángulo grande, ¿verdad? ¿Qué van a hacer a ese rectángulo? Le van a restar esto y le van a sumar eso, ¿verdad? O sea, en otras palabras, aquí voy a hacer eso, ¿sí? Voy a tomar un rectángulo así, le voy a restar este cuarto de circunferencia y le voy a sumar este triángulo, ¿verdad? Eso es lo que vamos a hacer. A ese rectángulo grande les resto esto y le sumo esto, ¿no? Y entonces el área aquí va a ser igual. Esto es mi área 1, base altura, ¿verdad? Esta es mi área 2, que es pi radio al cuadrado sobre 4, muy bien. ¿Y esto qué es? Base altura 2. Entonces, eso es lo que voy a hacer. ¿Quién es la base del rectángulo? 19 más 5, 24, ¿no? ¿Está bien? 24. La base es 24, la altura es 28. ¿Sí? Le voy a restar el cuarto de circunferencia, que es pi por el radio, que es 15 al cuadrado sobre 4, ¿verdad? Y le voy a sumar el área triangular, que tiene 1/2 de su base. Esta es la base, ¿cierto? 10. 1/2 de 10. Y la altura es 20. ¿Sí? Entonces, este es el valor del área. Este es el valor del área. ¿Esta área cuánto vale? Aquí es cálculo, ¿no? Normalmente pueden hacerlos con tablitas, ¿no? Como les han enseñado física. Así no hay problema de eso. Por lo general trato de trabajar así nomás, ¿no? ¿Cuánto les sale? 555. 500. 285 centímetros al cuadrado. Aquí está el área. ¿Están de acuerdo? Ahora, voy a calcular el centroide. Aquí voy a decir centroide. X centroidal, ¿qué es? Sumatoria de cada área I por su centroide I, dividido entre el área total. Ojo, ¿qué tengo que hacer para eso? Darme un sistema de referencia, ¿no? ¿Dónde va a estar mi sistema de referencia? Donde yo quiera, es arbitrario, ¿sí? Puedo darme en cualquier lugar el sistema de referencia X y Y, pero preferentemente que todo esto esté en el primer cuadrante, ¿no? Eso es lo que por normal generalmente se hace. Ahora, si la figura fuera simétrica, ¿qué hacen? El eje no lo van a colocar al costado, ¿no ven? Lo van a poner al eje de simetría, ya directo, ¿no ven? Entonces miren, aquí en este caso, lo que voy a hacer es esto. Aquí lo voy a poner el X, ¿miren? Ahí el X. Y aquí va a ir el Y. Todo esto. Y este es mi centro, ¿sí? X, Y. ¿Sí? ¿De acuerdo? Ya, entonces, ¿dónde está eso para cada figura? Miren. Aquí está X. Ahí está Y, ¿no? Para este otro, ¿dónde va a estar? Aquí está Y, ¿no? Y aquí está X, ¿cierto? Y para este otro, ¿dónde está el X, Y? Aquí está el X. Y aquí está el Y. ¿Sí? ¿No ven? Ahora,
¿Cuánto vale mi x1 de esta figura? Esto es x1. De esta otra figura, ¿quién es x2? Esto es x2. Y esta figura de aquí, aquí, esto es x3. ¿Vale? O sea, ¿qué es este valor? Es el centroide de cada figura, ¿no? Entonces, mire, voy a hacer eso ahora sí. Fíjense. Raya de fracción. ¿Quién es el área 1? Este. ¿Cuánto vale? Aquí está. 24 por 28. Ahora yo les pregunto, esto es 24, ¿no? Esta longitud es 24. ¿Cuánto vale XY entonces? 12, muy bien, 12. Si ustedes ven en su tabla, dice de medios, ¿no? 12. Entonces, ese valor viene aquí, 12. La X, ¿no? Ahora, menos. ¿Por qué este menos? Porque está restando, ¿verdad? Eso no hay problema. Aquí está, pi 15 al cuadrado sobre 4. Ese es el área, este es el área. ¿Cuánto vale su centroide? ¿Cuánto vale su centroide? Ocurre que ustedes en tablas, así les van a dar, así. Y les van a decir XC y S. Esto en tablas, ¿no? En tablas XC vale 4/3 del radio dividiendo entre pi. Y el YS vale 4 sobre 3 del radio entre pi. Entonces, ¿cuánto tendría que valer X2? 4 tercios de R sobre pi. ¿Cuánto? 4 tercios de R sobre pi más 5. Más 5, muy bien. ¿No? ¿Por qué está diciendo eso? ¿Cuánto vale esta distancia? 5. Y de este lado, que es este lado, al centroide, que es esto, ¿cuánto vale esto? 4/3 del radio sobre pi, ¿verdad? Entonces, estos dos tengo que sumar y ese es el valor. ¿Cuánto es 4/3? 5 más 4/3 de 15 sobre pi. Saquen el valor. ¿Cuánto le sale? $11,366. 11,266. 366. ¿300? Sí. Ya, pero para no perder, entonces voy a escribir nomás en lo que dice 5 más 4/3 del valor de 15 dividiendo entre pi, y esto es el valor del centroide, ¿no? ¿Está bien? Ahora, fíjense, más entra el área de la otra figura. La otra figura es 1/2 de 10 por 20. ¿Cuánto es su centroide ahora? Aquí. ¿Cuánto vale X3? ¿Quién me dice? ¿Cuánto vale X3? 24. ¿De dónde sale ese 24? Ah, es esto, ¿no? Todo esto. Eso es 24. ¿Pero cuánto es al centroide? 1/3 ¿1/3 de quién? de la base. De la base, ¿verdad? Sí. ¿Cuánto vale la base? 10, ¿verdad? O sea, en otras palabras, si todo esto es 10, hasta aquí es 10 tercios, ¿no? Entonces, 24 más 10 tercios. 24 más 10 entre 3. ¿Cuánto es ese valor? 27,33,3, ¿no? 27,33. Miren, todo eso dividen a 595, 285, y esto es el XC. Ese es el XC. ¿Cuánto le sale? ¿Cuánto nos sale? 14.734. 14.764 centímetros, ¿no? Ahora, ¿tiene sentido el valor?
Sí, ¿no? Bueno, estábamos hablando hace un momento, ¿no? Como más o menos dónde está. Hemos dicho de acá, por aquí debe estar. Más o menos hemos dicho 10 más 5, 15, pero el valor exacto, ¿cuánto habría sido? 14, 7, ¿no? Va bastante bien, ¿no? ¿Sí? Si me salía 5, ¿qué iban a decir? ¿Van a creer en ese valor? No hay lógica, ¿no? ¿Cómo puede ser que el eje esté aquí, cuando aquí hay alta área y aquí poco, ¿verdad? Entonces no sean mecánicos, si no les sale el valor que más o menos tiene sentido, recalculen, ¿no? Algo está mal, ¿verdad? Listo, ya está esto. Ya tiene XC. Ahora vámonos con el valor de YC, ¿no? ¿Cuánto es YC? ¿Cuánto es el YC? El valor de Y sub C es la sumatoria del área I por su Y sub I ahora, ¿no? Dividido entre el área total. Aquí están los valores en Y ahora. ¿Cuánto es esto? Van a ser estos valores. Los valores que están aquí. Esto es Y1. De la figura 2, esto es Y2. Y de la figura 3, esto es Y3, ¿no? Ya. El área sigue siendo lo mismo, miren, 24 por 28. ¿Cuánto es el Y ahora? De la primera figura, ¿cuánto es? 14, porque la altura es 28, ¿no? De la altura total, que es 28, esto es la mitad. ¿Listo? Directo, ¿no? Directo, 14. ¿Sí? Pero luego viene el valor de pi por el radio al cuadrado sobre 4, que es el valor de la área del cuarto de circunferencia. Ahora, aquí tienen que analizar, porque es más mecánico. Ahora, ¿cuánto vale Y2? ¿Cuánto vale Y2 ahora? ¿Cuánto vale esto? ¿Sí? A ver, si usted me entendió, usted joven, ¿cuánto vale Y2? ¿Cómo lo calculas? ¿Cómo lo calcularía en Y2? En la figura. ¿Qué sabemos de la figura? Sabemos que esto vale 23. ¿Sí? Y lo otro que puedes saber es que lo de aquí abajo vale 8. Pero, ¿cuál me sirve? A ver, ¿cuál me serviría? ¿El 8? Si uso 8, voy a tener que sumar esto. ¿Cuánto vale de aquí hasta aquí? Eso no conocen aquí, ¿verdad? ¿Qué es lo que conocen? Del lado, de aquí a aquí. O sea, de este lado, aquí, eso es 4 tercios, ¿no? Miren, esto es 4 tercios de esto. Eso es 4 tercios de R sobre pi. Ahora, nuevamente te pregunto, ¿cuánto vale Y2? Eso, ¿verdad? A 23, miren, a 23 le voy a restar esto. No es tan sencillo como hace rato, era sumar nomás, ¿no? A veces hay que analizar la posición de la figura, ¿no? La figura no siempre va a estar como en la tabla, va a estar girada, ¿no? Esas cositas hay que corregir. Entonces, ¿cuánto es el valor? 24 menos 4 tercios. 23, ¿no? 23. Muy bien, ahí está, ¿sí? Entonces, ¿cuánto sale 23 menos 4 tercios de R sobre pi, ¿no? Así nos queda. Listo. Muy bien. Ahora, suma el triángulo, ¿no? 1/2 de la base 10 por la altura 12. ¿Cuánto es su Y? ¿Cuánto es el Y de este triángulo? ¿Cuánto vale Y3? Ahora sí, ¿qué dice? ¿Cuánto vale? 28 menos 20 tercios, ¿no?
por la altura es 20, ¿no? Le estoy entendiendo. Me están diciendo esto, miren, 28. Esto es 28, ¿no ven? Y a eso le estás restando este pedazo, que es h tercios, ¿no? Eso es y3, ¿no? 28 menos h tercios, ¿correcto? ¿Cuánto es mi h? Entonces hay un valor, ese 12 está mal, ¿no? No es 12, ¿no? Allá. Escrito mal, ¿no? 20, ¿no? Está mal, ¿no? 12. Es 20, ¿no? Un medio de la base por la altura. Por su valor, ¿cuánto es? 28 menos 20 tercios. Divide todo eso al área. Y el área es 595, 285. Y aquí tengo el 10. ¿Verdad? ¿Ahora sí están de acuerdo? ¿Cuánto le sale el 10? 2, 14,450. 14,450. 45. Sí. 39 grados. Ahí está. ¿Sí? ¿Dónde estaría entonces el centroide de la figura? ¿Dónde estaría? Exactamente. Me está diciendo en 14, 10, ¿no? Hasta aquí es 10, más 5 es 15, 14 estaría aquí. Aquí. Ahí, ¿no? Ahí lo van a dibujar el eje. El primer eje lo van a dibujar aquí. Ahí van a poner su Y, ¿sí? Y esto es XC, ¿no? Esto es XC, que vale 14,764. Ahora, el 10 vale 8 más, el 10 vale 14,45. De estos 15, 10, 10, 18, más abajo todavía, ¿no? La mitad es 7, 5 más 8. 7 más 8 es 15. Está por aquí, ¿no? Aquí está, ¿no? Por aquí está. Ahí está. A esto le llaman XC y este es su centroide, ¿no? Esto es ese, que vale 14,764. No, 14,450. 450. Vamos a quedar acá.